Señor los bendiga ricamente. En esta mañana, el Señor nos ha convocado para un día más, para un tiempo de clamor, pero también de victoria. Así que vamos a empezar este servicio tomando una porción de la palabra en el Salmo 78. Dice el Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Vamos a orar. Padre soberano, Dios nuestro, Dios todopoderoso, gracias, Señor, por el aliento de vida que has puesto en nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, no podemos acercarnos a ti porque no hay mérito alguno en nosotros, pero sí en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Por eso, Señor, hemos separado este tiempo, oh Dios, para acercarnos a tu presencia en el nombre de Jesús y rogarte, Señor, que tú obres en nuestras vidas de una manera especial, Señor. Que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón. Que seas tú, Señor, obrando, oh Dios, a través de tu palabra, Señor. Que, Señor, tengamos oídos dispuestos a escucharla, oh Dios. Abre nuestros oídos espirituales a tu voz, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, rogarte, oh Dios, por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, conectados, Dios, que tú los bendigas, los guardes, no apartes del mal, oh Dios, y que seas tú, Señor, el Señor de sus días. Bendice, Señor, esta mañana, Padre Santo, bendice este tiempo de unidos en oración, Dios, y rogamos que tu Espíritu, Señor, tome el control de este tiempo, de cada parte de este programa, oh Dios. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra. Hoy día nos toca el capítulo 13 de nuestro libro de estudios, Primera de Reyes. ¿Sí? Así que vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramarán. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová,
y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicha, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová lo entregaba al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quienes quería los consagraba para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor.
Hermanos, muy bien. Buenos días una vez más. Buenos días con todos, queridos hermanos. Bueno, agradecer a Dios por esta mañana una vez más y agradecido de estar aquí también compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Bien, como hemos visto o como hemos leído ya en este capítulo, encontramos algo muy interesante. Yo creo que algo que tenemos que aprender que es sumamente importante en esta mañana. Hoy en esta mañana voy a retroceder unos versículos del capítulo 12 para tomar una enseñanza del capítulo 12 y avanzar hacia el capítulo 13, que es sumamente importante para poder desarrollar en esta mañana la enseñanza eh, que tenemos para hoy. Eh, Primero quiero empezar diciendo respecto a los personajes. Aquí yo quiero mencionar algunos personajes principales. Y algunos personajes principales en este capítulo eh, son cuatro. Por lo menos cuatro hay de los que quiero mencionar en esta mañana. El primero es Jeroboam, porque es de Jeroboam justamente que se va a ir desarrollando la historia porque él está quemando, está a punto de quemar incienso. Él ha construido un altar. El altar que él ha construido es justamente en Betel, que está en el límite entre Israel y Judá, en la parte sur de Israel. Recuerden que ahora ya no es la nación de Israel, sino ahora es Israel, que vendría a ser las 10 tribus, y una tribu al sur que está con Roboam. Eh, el primer personaje es Jeroboam. El segundo personaje que encontramos aquí es eh, en este capítulo 13 está como vaso. Y como varón de Dios, incluso en el capítulo 13 se repite por lo menos 15 veces el nombre de varón de Dios. ¿Para referirse a quién? Al profeta del cual lleva el mensaje justamente a Jeroboam. El tercer personaje es, incluso lo menciona en el versículo 11, dice que es el viejo profeta. Hay un viejo profeta que aparece en este capítulo. Y el cuarto personaje, no por eso menos importante, sino el más importante, que es Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque incluso la palabra, por ejemplo, la frase palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, por lo menos se menciona 19 veces en el capítulo 13. Y quería empezar diciéndoles acerca de estos cuatro personajes, porque de los cuatro personajes, yo quisiera compartir cuatro enseñanzas hoy día, en esta mañana con ustedes. Pero primero permítame ir al capítulo 12, eh, al versículo 27 en adelante. Dice así, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y dice, y me matará a mí. Está diciendo Jeroboam. Jeroboam está expresando estas palabras. Y me volverá, dice, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Noten lo que dice, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Y Jeroboam les dice al pueblo, he aquí tus dioses. O sea, él construye 2 becerros de oro, y ¿qué les dice al pueblo? Aquí están sus dioses. Y miren lo que dice en las siguientes palabras, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo Jeroboam? Que esos 2 becerros de oro que él acaba de hacer, ha hecho, les dice al pueblo, estos 2 dioses son los que
les han traído de la tierra de Egipto. Y yo quería empezar aquí justamente por qué razón. Porque lo que hace y lo que quisiera empezar es con el primer personaje, en este caso Jeroboam, que es uno de los principales personajes a lo largo de nuestra historia. Porque lo que hace Jeroboam es reemplazar a Dios por estos dos dioses con D minúscula, estos dos becerros de oro. E incluso le dice que quita a Dios de lado, lo pone a Dios fuera de todo este, delante del pueblo de Israel, y entonces pone a estos dos becerros delante de ellos y reemplaza a Dios por su propio Dios que el mismo Jeroboam había hecho, que él es ahora rey. ¿Y por qué él hace eso? Porque dice que él tuvo dos cosas mencionadas aquí: temor que lo matarían y que se volverían a Roboam, rey de Judá. Entonces él dice, si van a seguir yendo a Jerusalén, entonces finalmente van a terminar matándome a mí y luego van a seguir a Roboam como líder. Y finalmente yo voy a terminar mal en este punto. Por lo tanto, trajo dioses y construyó dos dioses y les dijo, aquí están sus dioses, y reemplazó a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo miedo y porque también tuvo temor a perder su liderazgo. Yo quiero sacar una primera enseñanza a partir de aquí, que muchas veces eh, en lo personal, y lo digo esto porque en el ejemplo de Jeroboam, muchas veces nos podemos ver reflejados nosotros mismos. A veces por el temor a ciertas cosas en nuestra vida, a veces nosotros, muchas veces, tomamos actitudes de las cuales van en contra de Dios, como hizo Jeroboam. Jeroboam, por miedo a que lo mataran y por miedo a perder su liderazgo, incluso recordemos que es Dios el que le pone allí como rey. Entonces, frente a ese temor y a esa supuesta pérdida de liderazgo que él considera, incluso pide consejo, él reemplaza a Dios. Y es más, ya en el en el capítulo 13, él mismo es sacerdote del altar que ha construido. ¿Cómo es que a Jeroboam lo puede llevar toda esta situación a cometer un pecado tan terrible y abominable delante de Dios? Quita a Dios de lado, lo que sucede incluso ahora en el mundo. Cada uno hace su propio Dios, reemplaza a Dios y entonces adora a ese Dios que él mismo ha construido. Y puede ser que nosotros también incurramos en ese pecado. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. O a veces por el temor, por el miedo, por cualquier circunstancia, podemos ser conducidos, podemos ser llevados a poder actuar incluso de esta manera. ¿Cuántas veces por temor nosotros hemos negado a Dios? ¿Cuántas veces porque van en contra de nosotros mismos o nosotros vamos a salir afectados y entonces muchas veces nos quedamos callados frente a la palabra de Dios que deberíamos compartir o deberíamos mostrar como ejemplo de vida hacia las personas porque afecta lo que mi personalidad o porque puede estar en riesgo mi propio nombre. Y entonces reemplazo a Dios y construyo mi propio Dios como lo hizo Jeroboam. En segundo lugar, el segundo personaje que quiero hablar en esta mañana es el varón de Dios. La palabra varón de Dios se menciona 15 veces y es interesante, hermanos, que en este capítulo no menciona su nombre del profeta, de este varón de Dios. ¿Por qué? Porque quiere justamente enseñarnos algo en este capítulo.
Y esta enseñanza tiene que ver con la obediencia, la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando el varón de Dios viene, es enviado desde Judá hacia Betel, donde justamente estaba Jeroboam, para poder decirle al rey Jeroboam eh, que no hiciese lo que está haciendo y para poder incluso lanzar una profecía. Y en el versículo 2 del capítulo 13 dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Miren que el varón de Dios, en este caso el profeta, eh, este varón de Dios viene a hablar contra el altar que Jeroboam había construido. Incluso lanza una profecía que se va a cumplir aproximadamente 300 años después acerca del rey Josías. Y el rey Josías es el que iba a destruir a los sacerdotes, de los cuales ellos iban a servir en los altares que justamente Jeroboam había construido. Y esta profecía que más o menos 300 años después va a construir, se refiere al rey Josías que después va a ser justamente eso, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, y en Segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Y cuál es la enseñanza de este varón de Dios que nos deja en este capítulo? Es la importancia de la obediencia a Dios. El varón de Dios obedeció en un principio a Dios, vino e hizo conforme a la palabra de Dios. Es más, en el versículo 8 dice, 9 dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Él está interesado y haciendo lo que Dios le ha dicho. Incluso no importa lo que le sucedería, porque cuando él viene y lanza estas palabras contra el altar que Jeroboam, el rey, había construido, Jeroboam dice prenderle y entonces su mano del rey se secó. En ese sentido, el varón de Dios está dispuesto a obedecer, no importa lo que suceda, porque lo que debe hacer este varón de Dios es obedecer a las palabras de Dios. Pero al final de este capítulo encontramos que este varón de Dios desobedece finalmente. Y en ese sentido, yo quisiera compartir en esta mañana y decirles que no hay excusa y menos para nosotros, los hijos de Dios, en la obediencia a su palabra. Aún más, Dios nos va a castigar con mayor fuerza a aquellos a quienes ya se nos ha advertido y ya conocemos la palabra de Dios. Y va a ser, en todo caso, empezando por los líderes de la iglesia. Nosotros somos los mayores responsables de conducir al pueblo hacia Dios, pero no tendremos excusa cuando nosotros desobedecemos a Dios y finalmente el varón de Dios muere por desobedecer a Dios. Eso en cuanto a los creyentes, que no tendremos excusa, que Dios va a castigar a sus hijos como hijos porque Dios ama a sus hijos y no vamos a tener excusa cuando desobedecemos a la palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar con los incrédulos cuando desobedezcan y no tengan excusa delante de Dios? En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice, que habrá delante del gran trono blanco de Dios, dice, grandes y pequeños para ser juzgados por sus obras. Por eso también, hermanos, la importancia nosotros eh, que tenemos hijos pequeños que no son creyentes, necesitamos compartirles la palabra de Dios, leerles la palabra de Dios, no saltarnos los capítulos que parecen tan terribles en la palabra de Dios, porque justamente esos capítulos va a permitir que ellos, nuestros hijos, puedan entender y explicarles el pecado y la condición del hombre para que ellos puedan venir al arrepentimiento. Y en ese sentido, tanto el incrédulo es responsable y no va a tener excusa, pero también nosotros como hijos de Dios
no vamos a tener justificación delante de Dios y por eso Dios va a tener que disciplinarnos cuando desobedezcamos su palabra. Y el tercer personaje es este viejo profeta. Es interesante porque dice también que es un viejo profeta, no se menciona su nombre. ¿Por qué este viejo profeta está en el norte, siendo parte del grupo donde está Jeroboam? Él está observando. Y yo quisiera rápidamente una enseñanza compartir. Si es un viejo profeta, no sabemos cuál es la condición de este profeta, pero él está mirando, observando el pecado de Jeroboam y él está absolutamente en silencio. Pudiera ser, hermanos, que nosotros, siendo hijos de Dios, pudiéramos estar observando el pecado y no estar diciendo nada, no estar denunciando el pecado. Tenemos que amar a Dios, obedecer a Dios y no importa lo que suceda, denunciar el pecado y no estar como este viejo profeta tal vez, en silencio cuando están transgrediendo las leyes de Dios. Y el cuarto personaje, que es Dios mismo, en este capítulo 13 se menciona por lo menos 19 veces. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Que es Dios está controlando absolutamente todo como un Dios soberano. Él está incluso enviando al varón de Dios. Él incluso manda un mensaje a través del viejo profeta y tiene misericordia cuando envía al varón de Dios a anunciar lo terrible que está haciendo Jeroboam contra Dios. Eso nos muestra que Dios tiene misericordia, tiene paciencia, aún en medio del pecado del rey Jeroboam. Y así es Dios con nosotros, que en medio muchas veces de nuestra desobediencia, Dios todavía tiene paciencia, no solamente con nosotros sus hijos, sino tiene paciencia todavía con este mundo pecador que Dios quiere que procedan al arrepentimiento, que escuchen el Evangelio, lo cual Dios nos ha llamado a hacer. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, una vez más, tú hablas a nuestro corazón, Señor, y la enseñanza hoy Dios nuevamente es la obediencia a ti, Señor. Obediencia a tus mandamientos, obediencia a tus preceptos. Obediencia, Señor, a continuar, oh Dios, en tus caminos, Dios. Que no nos apartemos de ella, oh Padre Santo. Pero también, Señor, a no construir en nuestro corazón dioses ajenos a ti, oh Dios. Tú eres nuestro único Dios, el Dios Todopoderoso. No hay Dios tan perfecto como tú, Señor. Sin embargo, a veces el hombre, Señor, construye dioses a su alrededor, Señor, a los cuales adora. Oh Padre Santo, perdónanos, Señor, si estamos, Señor, construyendo dioses, Señor, a los cuales, Señor, nosotros le prestamos más importancia que a ti, oh Dios. También, Señor, ayúdanos a no mantenernos callados, Dios, sino denunciar el pecado, Dios. Porque a ti no te agrada, Señor. Porque el pecado acarrea consecuencias, Dios. Acarrea muerte, destrucción, ruina, Padre Santo. Por eso, Padre bendito, ayúdanos, Señor, a abrir nuestros labios, Señor, a denunciar aquello que no está conforme a tus mandamientos, Dios. Pero también ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo, porque somos pecadores, Dios. Ten misericordia, Señor, y Padre Dios, permítenos, Señor, reconocer que delante de ti, Señor, nosotros debemos mantenernos puros, santos. Debemos, Señor, tener nuestra confianza puesta en ti, Señor, en todo momento, Dios. Y gracias, Padre, porque una vez más nos enseñas en tu palabra, Señor, aquello que nosotros debemos atesorar. Permítenos poner en práctica tu obediencia, denunciar el pecado, no construir dioses ajenos a ti, Señor, y ten misericordia de nosotros. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.